Hola y bienvenidos, gracias por haber cliqueado este video. Mi nombre es Daos y hoy les traigo qué fue lo que le deparó a Arthur luego de la sangrienta batalla de la Gran Bahía. Se recomienda haber visto las partes anteriores para un mejor contexto de lo ocurrido. Sin más que agregar, permítanme que sea yo quien les cuente qué fue del hombre con un corazón de dragón cuando le tocó enfrentar por segunda vez a la oscuridad a la que él, sin saberlo, dio nacimiento. 殺すことしかできない私があなたのお役に立てるならこんなに嬉しいことはありません。あなたの英雄が失われ、あなたの涙が流された。ミサやあなたを裏切りながら新たなマスターに仕える私をあなたは許さないでしょうね。お姉ちゃん。やだ。Al identificar la ubicación del grial, se encuentran con el supervisor, cuyo nombre es Sankrait Pran, al que Hiroki distrae al ver que lleva armas, mientras Arthur corre intentando que su máster no vaya a cometer un error. Arthur entra al lugar aparentando que no sospecha nada, aprovechando la distracción y corriendo a la entrada. No obstante, Arthur escucha que explotó una bomba y la entrada se bloqueó, entrando mientras escucha un tiro. Es interceptado en la iglesia por Assassin, Hassan de la Serenidad. Arthur le dice que no tiene intención de pelear y que le beneficiaría no hacerlo, que solo quería impedir lo hecho. Serenidad misma se da cuenta de lo poco que entiende Saber la situación y que ya han cometido asesinatos y lo harán de nuevo si es por un bien. Arthur mismo arremetiendo que no es justo tal cosa porque es algo no pedido y que ese deseo no debe lograrse así, a la fuerza y sin que nadie lo haya pedido o quiera a estas alturas. Para molestia de Saber, ella se ríe cínicamente diciendo que debería ser menos luchador y más investigador si quiere vivir, diciéndole que no entre, justificándose en que esto era su sueño y que ella también ha sacrificado mucho por llegar hasta aquí, que ella merece felicidad por haber sido leal aun si la forzaron a hacer cosas horribles, culpando a Saber de su desgracia. Arthur le haría una afirmación que le hace explotar de enojo. ¿Cómo puedes creerte más digna que toda la gente que mataste? Serenidad intenta atacarlo con su cuchillo rápidamente, pero nota que Saber logra interceptarla fácilmente. El golpe inicial fue tan duro que echó chispas a la caverna, pudiendo verle el rostro. Serenidad, ya sea por su estado emocional o que Arthur ya era demasiado rápido por sus peleas anteriores, cuando Assassin intenta atacarlo usando hilos mediante un baile, acaba cortando su máscara. Assassin intenta golpearlo con fiereza total, intentando usar las esquinas para impulsarse, pues solo podían ver cuando chocábamos. Su espada le permitía ver al estar alumbrándole, le cortaba el paso cada que intentaba saltar, golpeándole en el hombro. Assassin haría un ataque suicida para intentar acabar con Arthur, echándose directo hacia su cuerpo aún si estaba armado. Su sabanilla era un veneno letal que destruía al oponente siempre y cuando haya contacto físico. Pero inesperadamente, mientras le hacía un salto de tigre, chocó con algo. No se dio cuenta de su espada invisibilizada. Al ver que Hassan no podía activarlo, nuevamente recibió un tajo letal en el pecho y la cara, revelando que ya está perfeccionada la habilidad de Arthur. Instinto. Serenidad muestra cómo, aun sin desearlo, su cuerpo está recubierto de veneno,
pues su tragedia era que no podía tocar a nadie, incluso los que amaba, sin matarlos. Al tener la espada de Arthur a punto de decapitarla, llora por su miedo a la muerte, pero queriendo morir con algo de dignidad. Solo le pide un deseo. Ella se enamora de un joven al que se arrepiente haber matado y le ruega que, por lo que más quiera, que su hermano menor, al que su amado estimaba, sobreviva. Ella no escuchó a Arthur, quien se preguntaba si era una mentira, pero le prometió que, si puede lograr eso destruyendo su ritual, lo hará, aunque para su mala suerte, Arthur perdería mucha la defensa debido a los múltiples venenos en el cuerpo de Serenidad. Sacándose el casco y perdiendo su defensa por su sabanilla, preguntando de qué estaba hecha esta mujer. Para su sorpresa, terminaría avanzando y encontrándose cara a cara con el hombre al que menos agrado le tenía, Caster, revelando su nombre: Theophrastus Philippos Aureolos Bombastus von Hohenheim, mejor conocido como Paracelso von Hohenheim. Este lo esperaba con una barrera que ni siquiera un tanque podía pasar. Una barrera cargado fuertemente de prana, no ocultando que tenía la sospecha de que viniera. Admite que, si bien sus acciones no son perfectas, acreditando su sospecha ya que sabe que lo estuvo investigando, pero justificándose en que no será castigado. No se va a detener ahora que llegó tan lejos, menos como un mago, quien arremete llamándolo payaso por toda esa pantomima de ser un héroe en una guerra de la que es cómplice, comparando con un circo a la guerra por todas esas peleas y códigos de honor cuando todo se reduce a recolectar energía. Saber, que se limitaba a decir que no a todo, luego de tantos insultos, le confiesa enojado, diciendo que si bien podía negar lo que está detrás de supuestos logros, le pregunta que, si quiere ser tan reconocido como lo desea, ¿qué hay de la persona que lo reconocía y estimaba desde el vamos, a la que dejó sola cuando siempre presumía ayudar a los niños, y a la que dejó sin padre? Aún así, no le agradaba Arthur y estaba preparando su fantasma noble, pero Arthur notó cómo eso le dolió el ego a Caster. Paracelso, aprovechando que Arthur no podía traspasar su barrera, saca lo que le costó incluso la energía de Assassin obtener, la espada de Paracelso, la daga Sot al 100% de su energía, con sus 5 elementos, siendo el más numeroso el éter. Tiene posiblemente el en poder bruto fantasma noble ofensivo más fuerte, solo por detrás de Ozymandias. Daría un golpe mortal a Saber que perfectamente podría perforar su corazón y no podría romper la barrera si no es por un punto que él ha identificado, afirmándose a sí mismo como orgullosamente malvado hasta la médula. Arthur le pregunta qué viene ese deseo de matanza y él le dice que no quiere matarlo inicialmente, sino demostrar que su fantasma noble, tan alabado sobre el suyo, es inferior. Arthur se mostraba estoico destruyendo la barrera y esquivando múltiples familiares ocultos en la caverna, mientras todo el lugar estaba minado de hechizos mágicos que explotaban cerca del Wounded Field, pero veía como Caster, mientras le lanzaba objetos de forma telequinética, afirmaba las distintas maldades que ha hecho en nombre de obtener el conocimiento absoluto. Pero en vez de afirmarlo con orgullo, solo veía como, a medida que sus ataques de familiares estaban fracasando mucho debido a que Arthur se daba cuenta de los lugares minados, todo antes de romper la barrera, se le comenzaba a hacer un nudo en la garganta. Le confiesa que muchos sacrificios están dando al final del camino por estar sellando múltiples conciencias de personas que le están sobrecargando sus circuitos. Tanto hará que lleven a cabo su destino final como aumentar su poder. Pero cuando Art destruyó un músculo cercano a la barrera, golpeando uno de sus ojos, veía como el inicialmente amenazante Caster estaba
iba por el exceso de energía escupiendo sangre y se le notaba no muy alegre. Afirman mientras llora de dolor que todo vale en su búsqueda de venganza. Arthur, por pena y que se estaba cansando por las explosiones que sí recibió, le ofreció rendirse, pues no tiene que odiar a ningún servant o master. Pero Caster le dijo que no lo haría, pues su venganza no era un servant. Su odio no era hacia ningún máster, sino a los magos en general, que le robaron sus inventos cuando estaba vivo para lucrarse con él, usándolos mal. Aun si terminó de hacer todo mal y cometió muchos errores, no iba a rendirse, y cuando Arthur estaba a punto de romper la última barrera golpeándola con Excalibur, activaron ambos sus fantasmas nobles. Quien ganara llegaba al final, y si Caster ganaba, llegaría finalmente a la raíz. Caster le dijo, aún si se sentía terrible, no iba a rendirse por su sueño, y cuando Arthur le pregunta por qué querría ir a la calle, la luz de Excalibur se lo recuerda. Su deseo inicial era salvar a cualquier costo a los niños y homúnculos que murieron jóvenes por las negativas de los padres y creadores debido a masificar y perfeccionar su alquimia, que fue robada en su lecho. Caster dice que no importa y grita el nombre verdadero de su fantasma noble. Él era el demonio, pero el demonio más poderoso. Caster esperaba ver cómo el Excalibur se arreglaría para poder evadir sus distintos puntos elixir sustraídos de la piedra filosofal y sus 4 elementos. No obstante, y para su sorpresa, nota que Arthur no accionó su fantasma noble, sino que se había quedado quieto, reforzando todo su cuerpo para recibir todo el ataque de una sola vez. Tenía los órganos quemados y se le notaba adolorido. Caster se preguntaba por qué no usó Excalibur, sin saber que Arthur, recordando la piedra filosofal que le dio, notó que esa energía era excelente fortaleciendo ataques y desviando cualquier energía mágica, incluso maldiciones, pero palidecía poder de ataque si la defensa era superior a su rango, como cuando atacó a Ryder, pues estos desaparecían después de usarse al máximo rápidamente, y si se gastaban después de absorber mucha energía, Arthur arriesgó su vida haciendo que absorban tanto su mismo cuerpo como la energía presente en Excalibur. Arthur casi no podía levantarse del impacto, pero seguía vivo, aunque a un golpe de morirse. Caster intentó volverlo a atacar, pero en el impacto, haciendo un salto que pareció dejarse caer, Saber terminó liberando una única restricción, la suya propia, para perforar su corazón, una luz que le iba a permitir ver, reconociendo su fuerza. Cuando tanto sus demás artefactos estaban a punto de explotar y carbonizarse por el aumento de temperatura del elemento fuego, solo le dice que no va a tener la oportunidad de vencer en ese estado lo que está en el Gran Grial, pero una parte de él está feliz de morir. Mientras se quema hasta fallecer, le pide que, de ser posible, le muestre un día el poder de Excalibur a Misaya, pues a ella le encantaban las luces brillantes. Luego de disculparse de no haber hecho un choque de fantasmas nobles, llegó un Hiroki con el que siguió bajando hasta entrar en el Gran Grial. Hiroki usó una entrada secreta y vio
Arthur que el arma que usó no solo estaba cargada, sino que ya la había usado. No sabemos si en ese momento Hiroki le dio a balón a Arthur para curarse, o si, al ver su estado casi terminal, fuertemente dañado y afectado por veneno, decidió no dársela para tomar él solo la responsabilidad de encargarse de su hija sin seguirlo inmiscuyendo. En cualquier caso, corrieron al Gran Grial buscando a Shaka y tenían un terrible presentimiento. Mientras Hiroki corrió rápidamente viendo lo que pasaba, ambos hombres recordaban, intentando aliviarse de su miedo, de cómo era Manaka, con qué persona así ido desde la conocieron, especialmente Hiroki, quien la adoraba y la quiso aun si era fría con él, tratando de compensar su presencial ausencia pasando tiempo con ella aún en trabajo. Saber, mientras cojeaba, acabó enterándose de la razón por la que Hiroki dejó de correr. El horror mismo. Sus 5 sentidos fueron testigos de cómo de a poco venían diferentes hombres, mujeres y recientemente niños que caían presas de ilusiones a un gran acantilado donde residía una masa de carne roja y deforme a la que se escuchaban muchos sonidos de masticación que parecía más bien una trituración, solo distinguiendo un dorado brillante del que se acompañaban las 4 coronas en aumento que se formaban, un ser abominable de cuerpo apenas notable, que se devoraba lenta y progresivamente a los hombres hasta que su cuerpo, mente y alma se volviesen parte de la bestia. Solo conocía un ser también venido del cristianismo que contenía tales cosas, pero no quería creerlo aún. Casi le dan arcadas al ver cómo las partes no realizadas de la bestia se volvían un mar rojo que, como un pantano, devoraba células vivas. La bestia 666. El dragón rojo, mejor conocido como la bestia del apocalipsis, concretamente la del mar. Un dragón cuya destrucción es tan abominable que muchos creyentes religiosos de la Edad Media pensaban que sería el verdadero destructor de Bretaña, comparado muchas veces con su hijo Mordred, teniendo escalofríos de que algunas de las cabezas parezcan paralizadas, horriblemente similares a la cara de los hombres que se enteraron tarde que caían a una muerte horrible, o aún peor, eso no era una muerte, sino volverse parte de algo profano, fusionándose hasta ya no existir más. No eran ni hombre, ni mujer, ni niño, solo parte de la bestia, solo volviendo en sí cuando escucha los gritos de Ashaka, que le instó a detener como pudo el acantilado hasta que vio que indefectiblemente caerían si el control continuaba. Manaka estaba tranquila, agarrándola del cuello mientras danzaba por su triunfo, y Arthur parecía que moriría del susto cuando vio que una cabeza de la bestia le habló a Manaka, como si fuese un niño pequeño, llamándola mamá, y Manaka, con una sonrisa maternal, le llamó hijo. Se escuchaban como esa gente obligada a moverse para morir no es que esté inconsciente, sino que estaba viva y gritando entre lágrimas de cómo sus piernas caían a unas bocas rojas que cada vez tenían más dientes. Cuando parecía zafarse, unos tentáculos cuyas puntas asemejaban a colas de demonio los arrastraban hasta morder su cabeza. Mientras Hiroki intentaba detenerla, poniendo su arma cargada frente a ella, diciendo que no puede usar el grial para un deseo egoísta. El grial solo era para la calle y esa bestia no estaba en los planes ni debería existir. Para su sorpresa, Manaka, en vez de enojarse, reaccionar de una manera emocional o sencillamente mostrar una mínima pista de sentirse acorralada, solamente lo miró con indiferencia
absoluta. Cuando Hiroki intentó paralizarla con una maldición que no le surtió efecto, pues Hiroki le entrenó demasiado bien para saber cómo contrarrestar lo que ya sabía de su padre, Arthur, aún en su estado, intentó detenerla por su cuenta solo para ver que ella no se rendía e impedía todos sus ataques a través de trampas que no le dejaban moverse y también ilusiones del suelo que lo hacían caerse, hasta que al ella ver que si Saber recibía un ataque lo mataría más que lo incapacitaría para que no intervenga, Saber fue víctima de algo similar a lo que recibió Lancer, recibiendo ilusiones traumáticas de su vida, recordando la muerte de sus seres queridos y sus múltiples fracasos, amedrentándolo y haciéndolo llorar. No podía ver más que las peores experiencias de su vida hasta volverse ciego, no sentía su lengua, olfato o tacto y solo sus orejas se mantenían escuchando, pues una parte muy oscura de él lo estaba obligando a escuchar. La corrupción de Arthur para o bien convertirse en su marioneta o bien para que sencillamente olvide lo que está sucediendo era inminente. Mientras tanto, Manaka le explica a Hiroki, como si no hubiera gente muriéndose a su alrededor, que lo que hace no era otra cosa que la real y única función del Grial, citando tácitamente al hombre que Hiroki no quería mencionar, el cardenal que les entregó la reliquia sagrada. El cardenal podía inicialmente desear la gracia de Dios, un milagro positivo, pero Hiroki se enteró que hace tiempo hubo una gran corrupción y crímenes cometidos por la propia iglesia del cardenal, como los representantes de Dios se perdían en los pecados y la gente abandonaba la moral religiosa esperando nunca ser castigados. Recordó que el hombre estaba desesperado porque la gente vuelva a creer en la moral bíblica, pero no esperaba que estaría dispuesto a traer el mismo apocalipsis. Manaka dijo que es probable que no fuera su intención al principio, pues ese cardenal posiblemente desapareció por traer el infierno a la tierra, pero esto es lo que terminó trayendo su Grial. Ella encontró a la bestia en la iglesia, alimentándolo desde un tiempo indeterminado, aunque para que no se vuelva más listo como para ser peligroso, decidió alimentarlo a espaldas de Caster y Asashi con la misma cosa que dominaba físicamente en su más temprana juventud, niños más pequeños que ella. Hiroki, en pánico, le pregunta por qué rechaza a su familia, si puede entender por qué es que este ritual comenzó, a lo que Manaka le responde que no le interesaron nunca, ni los servants ni la gente. Los vio siempre como seres inferiores e imperfectos por carecer de sus talentos innatos y nunca pudo empatizar con la desgracia ajena, pero que considera a Arthur, por todos sus logros y capacidades, como el único ser con la suficiente excelencia como para gobernar con ella, la hermosa utopía del nuevo Camelot, hecha a imagen y semejanza de sus fantasías inspiradas en el Akasha, reconstruyendo la realidad misma desde la pelea de Camlan en el 400, para que la historia misma de la humanidad esté bajo su puño. Ella se considera, a diferencia de su padre, capaz de poder vivir sin madre, padre o su ordinaria hermana. Y, aunque no es que le preocupe su coherencia, piensa que su padre no tiene derecho a juzgarla, ya que solo está aplicando en ella misma su ley de cosificación. Si son sacrificios todos, menos los que te importan, entonces para Manaka no hay humano que merezca salvarse. Cuando Hiroki, entre lágrimas, quería dispararle, salió una enorme protuberancia con forma de mano negra y lo lanzó contra la pared, perforándolo de los pies al cuello. Cuando finalmente se escuchó un sonido de rotura después del aplastamiento, le confesó a su padre que ella siempre estuvo conectada a la Akasha, por lo que le aburría
Manata, tanto escuchar su sueño como escucharlo. Manaka finalmente hizo callar a Shaka dañándola e intimidándola. Su sacrificio como mago sería lo último faltante para ganar y cumplir su deseo, liberando el grial menor y haciendo que las detenidas mujeres a sacrificarse vuelvan a lanzarse al acantilado producto de su círculo mágico principal. Ashaka quedó en un shock irreparable por ver a su padre. Arthur se levantó, sintiendo casi la mitad del cuerpo adolorido, pero respondiendo su conciencia a todo su dolor, que le instaba a rendirse por lo que haría, diciéndole que siempre ha sido en lo que respecta a heroísmo un fracaso y ha sido incapaz de llevar a buen puerto lo que haría, y que mejor se rinda al cariño fácil y genuino de Manaka, única oportunidad de ser feliz. Arthur dijo que sí, y cuando parecía que se rindió, continuó hablando. Dijo que cometió errores, que confió en lo que no debió, y quizás sus planes estarán siempre destinados al fracaso desde un inicio, pero no por eso iba a permitir que tragedias sigan ocurriendo, o mucho menos dejando que un culpable quede impune por mucho que lo estime. Aun si su aporte es mínimo y casi imperceptible, no quería ser culpable de una tragedia tan grande y horrible por su estupidez. Con el corazón roto, sabía que ese amor tóxico que le prometían nunca será su deseo. No quería vivir así. Cuando finalmente Manaka levantó a su hermanita, sintió un dolor intenso en el pecho. Arthur le había clavado su espada en el corazón. Ella cayó por el acantilado mientras decía a Arthur que lo quería con una sonrisa enorme. Arthur se secó una lágrima. Solo le quedaban unos minutos antes de desaparecer y, mientras guiaba a los no sacrificados a la salida, se dedicó a sacar a Shaka al exterior sin hacer ruido. Solo para apenas unos pasos escucharon un rugido de monstruo. La bestia 666, representante de la gula, se levantó. Arthur estaba francamente cansado. Su magia estaba a punto de acabarse. Se quedó sin habilidades y, por si fuera poco, solo tenía un brazo libre, pero inicialmente se negaba porque implicaría desaparecer y dejar morir los que aún estaban, intentando sacar a todos de la cueva para que no mueran. Algunos incluso agarraban la gente que no podía levantarse o hasta gente que ya abandonó este mundo. Estaban cayendo y desapareciendo, lastimado, ciego del dolor, y cuando iba a usar Excalibur se dio cuenta que por lo anterior acababa de perder la voz, por lo que Excalibur no podía usarse. La bestia quería asesinarlo y comerse a Shaka, apenas siendo capaz de hablar, actuando como un niño que vagamente lo reconoce como padre, dándose cuenta Arthur que la bestia, aun si es una creación de Dios, estaba condicionada al grial, y entiende finalmente por Hiroki de qué está hecha la criatura. La base de su creación es el primer deseo codicioso que absorbió, el de Manaka, por lo que es lógico que la llame madre, pero al ver que el deseo de su nacimiento se basaba en el profano deseo de amor forzado de Manaka por Arthur, Arthur se da cuenta finalmente del horrible paralelismo, flaqueando a punto de ser capturado. Entiendo que su hora ha vuelto a llegar.
その生命の精髄を生き移した王の分身。俺が Pero cuando estaba a punto de desvanecerse, siente que parte de su energía se renueva al escuchar las voces de los servants que estaban dándole ánimos, no dejándonos claro si fue porque sus almas, al ser servants de muerte reciente, aún no se usaron para el deseo, o si son meramente alucinaciones. Berserker bromea con si es uno o lo otro, pero al lío de tales palabras cuando veía cómo la bestia seguía con su cuerpo deforme lleno de bocas y protuberancias, intentando Arthur en vano darle golpes hasta que ve la salida vagamente, pero con aún la vista destruida, queriéndose rendir porque no dejaba de recibir golpes por todos lados. Escucha la voz de Archer que le decía que no se rinda, que le prometió salvar el mundo, y Berserker le dijo que debe vencer a la bestia como mínimo por no haberle hecho caso. Al escuchar la voz de Ozymandias, de repente recupera la vista del shock, diciéndole el hombre humildemente y con mucha vergüenza que reconoce su valía por estar soportando todo esto y que lo considera, o mejor dicho, lo considerará un héroe verdadero si gana. Arthur logra cortar los tentáculos de la bestia, pero aún no puede hablar, y en el único ojo que ve llega a notar el rostro y la presencia de Lancer, que apenas tenía un cuerpo envuelto en llamas. Brynhilder le dijo que confía en él, que nunca dejará de hacerlo, sea o no Sigurd. Finalmente aparece Caster y Assassin, que luchaban por no desaparecer porque sus almas las estaba tragando la bestia, y le asintieron en nombre de que si bien no están en posición de reclamarle nada, que salve a los niños, queriendo con todo su ser que la catástrofe no ocurra. Cuando está a por llegar a la salida, nota que va a desaparecer. No va a salir de la cueva, pero acepta su destino y, dejando en la iglesia a Shaka, recupera la voz brevemente por su energía venida de todas las palabras de apoyo de los servants y los pensamientos positivos de la gente alrededor pidiendo la salvación del país. Ashaka entrecierra los ojos aturdidos por el shock, y Arthur, apenado por su destino, se jura a sí mismo que sin importar el tiempo que pase, la salvará, protegerá y hará su vida lo más feliz que le sea posible. Es lo menos que puede hacer. Activa su fantasma noble en la cueva cuando ya solo quedaba la bestia, quien rogaba nacer devorándose lo que encontraba. Arthur le dice que lo lamenta, pero no tiene derecho a la vida porque este aún no es su momento de nacer. No era el momento de que el mundo cambie llevándose todo el pasado, sino que evolucione a un mejor futuro con buenos precedentes. Arthur, por única vez solo en el combate, si bien pierde la restricción de Aerith, activa la séptima restricción, la de Palamines. Las almas de los servants se descomponen en 7 luces que se unieron en un gigante destello y vaporizaron a la bestia, de una manera similar a como Arash falleció en vida, quemándola con una santa devoción. Arthur, al desaparecer como si de un sueño se tratase, se despierta de vuelta en Camlan con un Vediver reanimándolo. Arthur le dice que tuvo un sueño increíble, diciendo que estuvo en un país increíble llamado Tokio, peleando como en Bretaña, pero estando estúpidamente indeciso, refiriéndose a sí mismo como un rey tonto. Vediver se lo rechaza, diciendo que nunca iba a permitir que nadie lo llame así, ni siquiera a sí mismo, diciendo que ha sido un rey excelente. Arthur le sonríe felicitando su lealtad, declarándolo uno de sus grandes caballeros, y le da una orden clara: que tire l'Excalibur y
que se la devuelva a la Dama del Lago, sabiendo que moriría y ya no sería el rey. Bedivere se notaba triste y no quería perder a su amigo, pero Arthur le dice que hace mucho que dejó de ser el rey y, arrepintiéndose de no poder ayudarlo o elogiarlo lo suficiente, diciendo que respetará todo lo que haga sin decirle que sabe, pero que no esté triste. Pues si bien no es la última pelea de Bretaña, está lejos de ser su fin, pues no debe ver esto como un final de todo, sino o solo como un nuevo comienzo. Bedivere, al tercer intento, acepta de mala gana. Cuando vuelve buscando a Arthur, no encuentra más que un charco de sangre, recordando lo que dijo en su lecho a la pregunta de por qué aún debe ser un caballero y nunca más rey. Él le respondió: porque tengo aún que proteger a alguien en la vida y la muerte. La perspectiva pasa por los sobrevivientes de la guerra, con los sobrevivientes inconscientes de su suerte, pero mucha gente triste por las pérdidas. Pero también dos hombres, ambos detrás de algunos másters, se preparaban para una revancha, mientras Arthur, pasando por recuerdos hermosos, toma alcohol en festejo y, al estar a punto de entrar a Avalon, el cielo de los virtuosos, rechaza quedarse, apareciendo Merlín desde su torre, diciendo que su trabajo no terminó, mostrándole que las almas de los Servants y quienes murieron sin ser comidos aún están en el Grial, que funciona como purgatorio, lo que implica que el Grial no se destruyó completamente y la bestia, aun si hay pocas posibilidades, puede reformarse. Merlín, pensando que ese hecho lo enojaría, Arthur está muy feliz, y cuando ella le pregunta si quiere ver a los Servants del Grial para despedirse, Arthur le dice algo similar a Bedivere: no tendría sentido despedirse si aún no he acabado mi última y más importante misión: hacer feliz a quien me salvó.